Hola, ¿qué tal? Os habla Destin Polinesia de Tatuajes Polinesios Mori Polinesia2012.com. Vamos a iniciar una serie de videoprogramas dedicados al tatuaje polinesio Maori tribal Hawái, para mujer y para hombre. El moderno, que es los artistas que ahora mismo están avanzando en este entorno. Y vamos a empezar con este chico que tenéis este artista que tenéis en pantalla, que se llama Roberto, que tiene su estudio en Río de Janeiro. Su estudio se llama Original Tattoo. Y vamos a empezar con este video reportaje dedicado a los tatuajes de tiburones de Roberto. Luego, como veréis, os ofreceremos pues otros vídeos reportajes de tatuajes de hombro, tatuajes de pecho, de espalda, etcétera, de este artista. Simplemente deciros que Roberto puede destacar porque, aunque es un artista que mezcla estilos de diferentes estándares como el maori, el polinesio, el school, sí podemos decir que innova, no los aplica al pie de la letra, no copia. Entonces, tanto las formas como la simbología aplica una serie de innovaciones que son propias de él. No es una copia, ¿no? Entonces vamos a empezar con el primero de todos, que es este tatuaje de tiburón. Como veis, bueno, a simple vista, pues la influencia maori la tenemos en esta fila que hace la simetría de la espina, o hace la simetría de la columna del tronco del tiburón, donde ha metido como veis, Roberto ha metido una fila de puntas de flecha típico maori. La simbología maori continúa en la cola, como veis, con estas dos olas o pequeñas olas maoris. Las ha introducido en las aletas laterales, en las aletas dorsales, creo que se llaman. Y luego, muy originalmente, Roberto ha hecho en el morro del tiburón, ha hecho una especie de protuberancia que en su terminación nos hace pensar que es la aleta dorsal, en el cual, como veis, ha aplicado, primero la ha dividido en dos, cosa que eso no es muy habitual, ¿eh? Y luego le ha aplicado los símbolos que lleva dentro. No son estos de las flechas, de las puntas de flecha, como veis, son como hojas, ¿eh? Son como hojas superpuestas. Eso, por ejemplo, pues yo no lo había visto hasta ahora, y eso creo que es de la cosecha de Roberto. Eso es unos motivos que son de su propia cosecha. Luego ha aplicado aquí otra serie de motivos que, bueno, esos sí se ven un poco como esos pequeños montes, sí se ven en el tatuaje polinesio, pero bueno, no de esta manera como los ha realizado. Al tiburón le ha puesto ojos y le ha puesto dientes, cosa que no es muy normal en los tatuadores polinesios cuando hacen los tiburones. Pero bueno, como decimos, Roberto es un tatuador que destaca por un estilo propio. Luego ha aplicado esta especie de pirámides de punta fina, sombreadas, que también pertenecen a los estándares maoris. Estos pelos que salen de aquí de la aleta lateral. Y en fin, como decíamos al principio, en este tatuaje pues, Roberto nos demuestra que coge cosas de estándares como el maori, en este caso, pero que lo hace todo con un estilo muy propio. Pasamos al siguiente tatuaje. Este tatuaje es en el interior del bíceps o del brazo de un hombre. Y este es un tiburón martillo. Como en el anterior tatuaje, Roberto pues ha seguido utilizando el símbolo número uno del estándar maori, que es esta ola como ese fideo, como con la cabeza doblada, se parece como la soja, como las hojas hasta que se venden en paquetes en el supermercado. Entonces lo ha aplicado tanto en la cabeza, como veis, del martillo, como en las aletas laterales, como en la aleta dorsal, como en la cola, ¿eh? Luego le ha aplicado esta fila que veis de pirámides negras, de triángulos negros. Eso no es símbolo típico polinesio, ¿eh? Y lo ha rellenado, el espacio en blanco que hay entre ellos, lo ha rellenado con una especie, en vez de darle un sombreado, pues le ha dado una especie de rayitas para hacerlo un poco más bonito. Aquí en el centro del tiburón, al lado de la aleta dorsal, ha colocado un símbolo de claro tinte polinesio, ¿eh? Pero de mucha sencillez, ¿eh? Es un símbolo muy, muy sencillo. Y en lo alto del tronco, casi al lado de la cabeza, ha hecho, en vez de una, como en el tatuaje anterior, ha hecho dos líneas de puntas de flecha claramente maoris. Luego aquí, en este lado de aquí,
en esa segunda simetría que va paralela a la simetría de la línea de pirámides, le ha aplicado, sí, le ha aplicado como una especie de vendaje Maori Samoa, que no está muy trabajado porque es muy pequeño la línea a rellenar, el espacio a rellenar, entonces bueno, lo ha hecho de manera sencilla. En la cabeza veo un símbolo claramente Maori, que es esta media estrella de 8 puntas, lo podríamos decir, entonces aquí la diferencia es que este hombre, este artista, ha cogido y la ha dividido por la mitad, como veis, con esta raya que va por el medio del tronco del tiburón hasta la cabeza. Que eso, bueno, bajo mi punto de vista, pues lo ha hecho, yo creo, justamente por lo que os decía antes, porque él intenta darnos a entender que no está copiando. Entonces, si no hubiera puesto esto, pues estaríamos hablando de un símbolo claramente maori, que bueno, que rompe un poco que rompe un poco el estándar Maori, pues es cierto, pero claro, aplica ese tono personal de Roberto. Seguimos con el siguiente tatuaje, que es un tatuaje también de tiburón martillo. Seguimos con las innovaciones, porque aunque, por ejemplo, ha seguido utilizando la línea de puntas de flecha para el tronco, la columna vertebral del animal, aquí en la cola ha utilizado estos motivos que estáis viendo aquí, que son como de como de hojas de estas picudas, como una especie de hojas picudas. Eso pues eso no se ve mucho en el estándar maori, en el estándar polinesio. Eso podríamos decir que de la cosecha propia de Roberto. Pero, como os decía, pues ha seguido utilizando en las aletas y en la cabeza, en el martillo, ha seguido utilizando el símbolo de las hojas o las olas maoris. Lo ha ennegrecido un poquito más, lo ha metido un poquito más de tinta que en tatuajes anteriores. A mí me parece muy, muy bonito, ha quedado muy bonito. Aquí abajo, paralelo al tronco de animal, ha puesto unos motivos claramente polinesios de oleaje. Eso es puramente polinesio marqués. Y luego, en el otro lado justamente del tronco, lo que ha hecho es que ha aplicado una especie de vendajes o de relleno de claro tinte Maori Samoa. Eso no es muy polinesio que digamos. Entonces, bueno, el tatuaje, como veis, pues tiene un poco de Maori, un poco de polinesio y un poco de Roberto. Pasamos al siguiente. Este tatuaje es en el lado de la tibia o en el lado del gemelo, como lo queréis llamar, en la baja pierna. Entonces, bueno, aunque no se ve muy bien en esta parte de aquí, pues vemos que sigue con la tónica, Roberto sigue con la tónica en sus tatuajes de tiburones, que es de hacer la simetría del tronco la hace con puntas de flecha, y aquí ha vuelto a aplicar esa fila como de hojas, lo ha rellenado con fondo negro, con tinta. Luego, pues aquí ha seguido utilizando, como en otro tatuaje que habíamos visto, esa fila de triángulos o de pirámides negras. La ha rellenado con pelitos también, como había hecho en el otro caso. Sigue aplicando las aletas, las hojas o las olas maoris, la cabeza también, como veis, aquí, 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 en la cola, aquí, doblemente. Otra, como veis aquí en pequeñito, otra fila de típicamente polinesia de triángulos o pirámides polinesias. Y luego, a destacar, el morro del animal o la boca del animal, pues he colocado este símbolo, que es un símbolo de clara influencia polinesia, que es en los polinesios, los marqueses, pues tatúan una especie como de hombres con los brazos muy largos y recogidos, como se ve ahí. Pero Roberto pues le ha aplicado aquí, le ha puesto dos formas circulares, un pequeño circulito y otro sobrecírculo, que bueno, eso es de su propia cosecha. En la boca, pues habéis visto, esto son, bueno, pues unos símbolos que ha hecho él, que es un relleno que bueno, no podríamos decir del estilo concreto que es, ¿no? Pero vamos, que yo creo más bien de la cosecha Luego aquí, esto de aquí arriba, en la cabeza del tiburón, lo que es el frente de la cabeza del tiburón, ahí sí veo unos símbolos maoris que son estas tres cosas, y estos que salen como si fueran pétalos, y eso sí es más o menos del estándar maori. Bueno, el tiburón, como veis, pues todos están basados un poco en la misma técnica. Vamos a pasar al siguiente. El siguiente es bastante grande, este tiburón de tiburón martillo en la dorsal de la espalda. No está terminado, pero bueno, nos sirve para ver justamente cómo se lo trabaja Roberto antes de pasar a los rellenos, ¿no? Entonces, como veis, pues divide perfectamente, hace perfectamente por afuera, primero diseña el layout, luego diseña las simetrías del tronco, que en este caso, pues veis, ha hecho una fila principal
en el centro de puntas de flecha, luego la acompaña en su lado izquierdo por una fila de otros motivos que pues eso parecen ya casi pirámides que luego va a rellenar de negro, como ha hecho los otros, y luego pues como veis en las aletas y en la cabeza pues mirad las puntas de soja mauris, las olas estas mauris, que eso cuando le dé el relleno pues se verá todavía mucho mejor. Luego ha colocado aquí otra fila de picas, una pequeña fila de picas Mauri Samoa, y luego, bueno, aquí tenéis estas pirámides de punta fina, estas digamos, como diente de tiburón afilados, que eso, bueno, eso pertenece al estándar Maori polinesio también. Con este último tatuaje acabamos este primer vídeo de reportaje dedicado a los tatuajes de Roberto, el cual hemos visto, bueno, pues que el tatuador no tatúa a la ligera, que trabaja con unos esquemas a nivel de layouts y a nivel sobre todo de definir un poco antes de meterse a rellenar, define primero la simbología y las simetrías del tatuaje, las define con bordes, como estamos viendo en este último, y luego se mete en los rellenos. En fin, como todos los tatuajes de Roberto, magnífico. Yo os dejo para que me sigáis acompañando si queréis en próximos videoreportajes que vamos a dedicar a este artista, pero en otros estilos y en otras partes del cuerpo trabajadas por Roberto. Un saludo.